Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo vídeo de Urbadriz. Y este vídeo va dedicado a las nuevas exclusiones que determinan las normas urbanísticas del Plan General en cuanto a la superficie edificada. A todos nos suenan conceptos como superficie construida y superficie útil. Quizás menos la superficie edificada. Y ahora vamos a ver cómo define estos conceptos las nuevas normas urbanísticas. Nos parecerá sorprendente, pero el concepto de superficie construida todavía no había sido definido dentro de las normas urbanísticas, pero sí se hablaba de este concepto. Ahora las nuevas normas urbanísticas por fin definen este concepto para que todos tengamos claro qué se entiende por superficie construida dentro de las normas urbanísticas del Plan General de Ordenación Urbana de Madrid. La superficie construida de una planta de un edificio va a ser la comprendida dentro del perímetro de esa planta del edificio. ¿Y qué significa esto? Pues tendremos que contabilizar la superficie comprendida desde el exterior del perímetro del muro de aquella planta del edificio en la que estemos contabilizando esta superficie construida. Por lo tanto, la superficie construida de todo el edificio va a ser la suma de superficies construidas por plantas del edificio. ¿Y qué van a entender las normas urbanísticas por superficie edificada? Pues la superficie resultante de excluir de la superficie construida aquellas determinadas zonas o cuantías que se determinan en el artículo 653 de las nuevas normas urbanísticas, así como las exclusiones que puedan determinar cada una de las normas zonales o las condiciones particulares de cada uno de los usos. Por lo tanto, la superficie edificada de un edificio será la suma de las superficies edificadas por cada una de las plantas que componen una edificación. Bueno, ¿y cuáles son estas zonas o cuantías que se excluyen de la superficie edificada de una planta de un edificio? Tendremos que acudir al artículo 653 de las normas urbanísticas para poder consultar todas ellas. Para que la explicación sea mucho más sencilla, he decidido que estas nuevas exclusiones en las que nos vamos a enfocar en este vídeo, voy a agruparlas en diferentes bloques. Es decir, estos bloques no existen dentro del artículo 653 de las nuevas normas urbanísticas, pero seguramente nos ayude a entenderlas mejor. El primero de los bloques es el de la mejora de la eficiencia energética. Pues las nuevas normas urbanísticas establecen que cualquier muro de cerramiento cuyo espesor sobrepase o exceda los 25 centímetros no va a contabilizar dentro de la superficie edificada de esa planta. ¿Qué quiere decir? Ponemos un ejemplo. Si el muro de cerramiento de nuestra edificación es de 30 centímetros, esos 5 centímetros extra de los 25 centímetros que establece las normas urbanísticas no van a computar dentro de la superficie edificada. Debemos de entender que esa superficie es alrededor de todo el muro exterior. De esta forma se va a poder aumentar el aislamiento térmico y acústico dentro de las edificaciones y por tanto mejorar su eficiencia energética. Y además tenemos que tener en cuenta que esta exclusión no aplica a las viviendas unifamiliares. Otra de las exclusiones dentro de este bloque de mejora de la eficiencia energética son las galerías acristaladas bioclimáticas. ¿Y qué son estas galerías acristaladas bioclimáticas? Es un nuevo concepto que se introduce dentro de las normas urbanísticas. Las galerías bioclimáticas son cuerpos salientes como lo son los balcones, las balconadas, los miradores o las terrazas. Como característica principal y como su propio nombre indica, es que van a estar acristaladas. De esta forma van a actuar como captadores solares, como si fueran un invernadero. Además, para que la superficie de estas galerías acristaladas bioclimáticas se excluya dentro del cómputo de la superficie edificada, van a tener que cumplir las condiciones que establecen las normas urbanísticas respecto de los salientes o vuelos en fachada. En concreto, su saliente máximo va a ser de 75 centímetros, pero la longitud de esas galerías acristaladas
bioclimáticas no va a estar limitada. No debemos de confundir el concepto galería acristalada bioclimática con el concepto de mirador, ya que las galerías acristaladas bioclimáticas van a tener que cumplir como condiciones que su acceso se produzca exclusivamente por zonas comunes del edificio y por razones de mantenimiento. El segundo bloque se centra en la mejora de la accesibilidad. Van a estar excluidos del cómputo de la superficie edificada todas las rampas y elementos mecánicos, ya sean salvaescaleras o plataformas elevadas, que se realicen como obras en los edificios, con una condición, y es que las rampas y elementos mecánicos van a tener que resolver su adecuación a la normativa en cuanto a accesibilidad. Además, debemos de tener en cuenta que estos elementos quedan excluidos de este cómputo en las viviendas unifamiliares. Por lo tanto, sí van a contabilizar como superficie edificada en estos casos concretos. Otra de las exclusiones son las torres de los ascensores. ¿Las torres de todos los ascensores? Pues bien, no. Van a ser excluidos de la superficie edificada, pero exclusivamente en edificios de uso residencial existentes. Además, las normas urbanísticas establecen unas condiciones a cumplir para que la superficie de estas torres de los ascensores se excluyan de la superficie edificada. La primera es que van a tener que estar adosados a la fachada del edificio y van a poder situarse sobre suelo público o espacio privado. ¿Y qué debemos de considerar como torres de ascensor? Pues el conjunto del ascensor y además las escaleras o plataformas que comuniquen con el edificio existente si éstas existen. Estos elementos también quedan excluidos de las viviendas unifamiliares, en las que sí computará como superficie edificada. Y la última de las exclusiones de este bloque de la mejora de accesibilidad tiene que ver con el sobredimensionamiento de escaleras, pasillos y distribuidores respecto de los mínimos establecidos en el documento básico de seguridad de utilización y accesibilidad y el de seguridad en caso de incendio. Es decir, la superficie excluida de la superficie edificada va a ser el exceso entre el mínimo que establezcan estos documentos básicos para pasillos, escaleras o distribuidores con el que el proyectista determine dentro del edificio. Pongamos un ejemplo. En un itinerario accesible, el pasillo debe de tener una anchura libre de paso de 1,20 metros. Si, por el contrario, el proyectista determina que ese pasillo mide 2 metros, la diferencia entre esos 2 metros de ancho y el 1,20 que establece la norma va a quedar excluido dentro del cómputo de superficie edificada por planta del edificio. Además, esta exclusión también va a aplicar a los portales dentro de la categoría de vivienda colectiva. El tercer bloque corresponde a la mejora de la seguridad en caso de incendio. Otra de las exclusiones son las escaleras de evacuación. Ya sabéis que el documento básico de seguridad en caso de incendio establece un número mínimo de escaleras de evacuación. Si este documento básico exige más de una escalera de evacuación en cualquier edificación, del cómputo de la superficie edificada del edificio se va a excluir toda la superficie ocupada por las escaleras de evacuación adicionales, así como las zonas de refugio que esta normativa, este documento básico, exija. El último de los bloques tiene que ver con la mejora de la habitabilidad. Dentro de este bloque se van a excluir cuantías y zonas como las terrazas descubiertas. Además, también las terrazas que estén cubiertas, pero con una condición: no pueden estar cubiertas apiladas, por así decirlo, sino que su cubrición se situará al menos 2 plantas por encima del suelo de la anterior terraza. Los locales cuyo destino sea guardar bicicletas u otros vehículos de movilidad personal, como pueden ser los patinetes eléctricos, también van a quedar excluidos del cómputo de la superficie edificada, pero bajo unas ciertas condiciones que debemos de cumplir. Deberán de situarse en planta baja o en plantas inferiores a la baja. Además, se va a establecer un límite a esta superficie de locales
de 1,3 metros cuadrados por el número de bicicletas que establezcan las normas urbanísticas como dotación exigida dentro del edificio. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, si las normas urbanísticas establecen una dotación mínima de 10 bicicletas dentro de un edificio, la superficie máxima de este local guardabicicletas será de 13 metros cuadrados. Los pasillos y escaleras, cuando sirvan exclusivamente a zonas que se excluyan dentro del cómputo de edificabilidad, también van a quedar excluidos dentro de este cómputo. Pero estos elementos sí van a computar dentro de superficie edificada para las viviendas unifamiliares. Y por último, los almacenes, vestuarios, aseos, cuartos de lavandería, oficios de limpieza u otros similares. Deberán de cumplir las siguientes condiciones para ser exceptuados del cómputo de la superficie edificada en un edificio. Primero, deberán de estar situados en plantas inferiores a la baja. Además, en parcelas de uso dotacional de servicios colectivos y no deben de tener permanencia habitual de las personas en los mismos. Y hasta aquí el vídeo dedicado a las nuevas incorporaciones en cuanto a exclusiones de estas superficies edificadas por planta de una edificación de las nuevas normas urbanísticas de Madrid. Y ahora sí me despido, espero que os haya gustado mucho este vídeo. Por favor, darle a like aquí abajo y ya sabéis, suscribiros al canal para estar al tanto de todas las novedades de estos nuevos vídeos. Os espero en 2 semanas. ¡Adiós!